En Ecuador, una joven mujer recibió el primer trasplante de pulmón en la historia del país. Se llama Karina Cuascota, que dejó de usar un tanque de oxígeno para respirar por sus propios medios. Esta intervención significó un desafío para los médicos porque por primera vez se enfrentaron a una operación de este tipo a tanta altura sobre el nivel del mar. Vamos con Ana María Cañizares y los detalles de esta historia. Hace 4 años, Karina Cuascota, de 30 años, respiraba con la ayuda de un tanque de oxígeno las 24 horas del día. Había dejado de trabajar para acogerse a la jubilación por discapacidad. Le habían diagnosticado una insuficiencia respiratoria crónica severa en fase terminal, que le impedía caminar 10 pasos seguidos en la altura de Quito, ubicado a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Le dieron 6 meses de vida. El 13 de julio de este año, su situación cambió. Cuascota se convirtió en la protagonista del primer trasplante de pulmones de la historia de Ecuador. La intervinieron en el Hospital del Seguro Social Carlos Andrade Marín de Quito, en coordinación con el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos. Y se tiene que ver que este donante sea compatible con este receptor. Entonces, inmediatamente cuando nosotros sabemos que hay un donante y que ese órgano es compatible con el receptor, se activa un sistema dentro del hospital que moviliza a cerca de 50, 60 personas. Aumentar la calidad de vida, mejorar la calidad de vida. Con Karina se consiguen esas dos cosas. Si no se trasplantara, tenía un pronóstico vital muy malo en 6 meses, porque ya estaba en su última fase. 20 días después del trasplante, Cuascota fue dada de alta y se despidió de sus médicos y del personal que la atendió. Necesitará 6 meses de rehabilitación para adaptarse a sus nuevos pulmones. O sea, es algo indescriptible. Es algo indescriptible poder volver a respirar, sentir que el aire entra por tus pulmones y sale con facilidad. Caminar sin sentir ahogo, sin tener que parar. Seguir y saber que de ahora en adelante voy a poder correr, voy a poder estar con mi hijo, con mi esposo, con mi familia. Voy a poder salir sin estar preocupada que faltan 2 horas y se me acaba el oxígeno. Me llenó de mucha emoción cuando salimos a dar la noticia del trasplante, de la cirugía a los familiares, y venía su hermana con el carrito del oxígeno. Y yo le dije, este carrito nunca más. Entonces, es una persona que va a poder volver al trabajo, va a poder hacer una vida totalmente normal. Los familiares y el hijo de Karina Cuascota cuentan cómo recibieron la noticia de que el trasplante fue exitoso. Te amo mucho y Dios está orando en ti y esos nuevos pulmoncitos es una nueva oportunidad de vida. Ella siempre fue positiva, siempre dijo, yo quiero vivir y yo voy a cumplir y hacer todo lo que me digan los médicos. Y así fue. Ella nos invadió con su positivismo porque era una cirugía de vida o muerte. Sobre todo que disfrutemos, ¿no? Al segundo, al minuto, a la hora, como digo, porque le necesitamos mucho. Y que sea un mensaje para todos, para la comunidad. Que amemos a las personas que tenemos cerca y que no esperemos que pasen estas cosas para sentir todo esto. Cuascota fue operada durante 14 horas. Recibió los pulmones de un donante que también donó sus córneas y sus riñones, que a su vez sirvieron a otros pacientes en lista de espera. Según el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ecuador es el 6º país de Sudamérica y el primero en el mundo, localizado a tan elevada altura sobre el nivel del mar, que realiza trasplantes de pulmón. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito. Hablamos con el doctor Elmer Huerta, experto en salud pública, sobre esto. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. No, bueno, recién lo decía nuestra reportera, no es la primera vez, pero ¿cuál es el problema de la altitud? ¿Falta de oxígeno porque está en otro tipo de presentación o realmente no existe a tanta altura, con tanta concentración como en lugares bajos? El problema de la altura en general, Guillermo, es de que la presión de oxígeno es mucho menor, de tal modo que la respiración no logra poner dentro de tu sistema
dentro de tus pulmones la cantidad de oxígeno que normalmente necesitas cuando estás al nivel del llano. Entonces la respiración se hace mucho más difícil. Este récord es importante porque es la primera vez que se realiza un trasplante de pulmones en una ciudad de tanta altitud. Generalmente las ciudades en las que se ha hecho esto son más bajas o al nivel del mar, pero eso, digamos, no va a tener muchísima influencia porque ella rápidamente, sus nuevos pulmones se van a adaptar a la altura a la que vive. Cuando escuchaba a la propia paciente hablar, el tono, es decir, el sonido de su voz y su respiración, a usted como experto, ¿qué le dice? Lo que me dice es de que está recuperada, que tiene sus pulmones, Guillermo, y su músculo diafragma, que es el músculo de la respiración, tienen la fortaleza necesaria como para hacer que vocalice palabras y que no tenga el jadeo que lamentablemente se ve cuando un paciente tiene insuficiencia respiratoria. Su discurso ha sido largo, ha sido prolongado, sin ese cansancio. Y en quien hemos visto esto, y de repente, Guillermo, de repente lo vamos a ver, es José Luis Rodríguez, el Puma Rodríguez, Ajá. quien también el año pasado 2 pulmones de trasplante y en la conferencia de prensa, ¿verdad?, que dio, su voz era prácticamente normal, como la de la señora que estoy seguro que se va a recuperar. Y esta paciente de Ecuador, que utilizaba el carrito con el oxígeno, como decía el médico, ¿tenía la opción de continuar una vida, entre comillas, normal si se mudaba de ciudad o es algo probablemente progresivo y que requería de un trasplante? Una pregunta. Pues no, Guillermo, el pronóstico de ella iba a ser muy malo, ya sea que viva en el llano o la altura, porque los pulmones no tenían función. Los pulmones, no sabemos el diagnóstico exacto, probablemente fibrosis pulmonar, significa que sus pulmones estaban completamente transformados en cicatrices y ya no tenían función ni en el llano ni en la altura. ¿Cómo es un trasplante de pulmón desde el punto de vista científico? Porque son músculos, podemos llamarlos, porque se extienden, ¿no? Cuando ingresa el aire y cuando sale, es una membrana delgada, es gruesa. ¿Cómo es? ¿Cuán complicada es la operación? Claro que sí. Pues mira, lo que se hace es abrir el pecho por el centro, eso se llama una toracotomía, luego se abren las cajas y los pulmones están en lo que se llama la cavidad torácica. Luego el cirujano, obviamente estoy simplificando las cosas, extrae un pulmón, corta el bronquio principal de ese lado, la vena y la arteria la saca y luego pone el nuevo pulmón y cose el pedazo del bronquio que ha sacado derecho, la arteria y la vena derechas y luego va hacia el otro lado y hace prácticamente lo mismo. Luego sellan el tórax y luego colocan unos tubos para que esos pulmones se puedan inflar al vacío. Es una operación, como lo hemos escuchado, Guillermo, que dura muchas horas, 12, 14, 16 horas, y el principal problema que tienen, de acuerdo a las estadísticas, y te cuento que se han hecho ya más de 55,000 trasplantes en 250 centros en el mundo hasta el año 2017. La principal complicación es el rechazo. Más o menos a los 5 años se calcula que el 50% de los pacientes va a empezar a rechazar estos pulmones. De allí que el tratamiento para evitar el rechazo del órgano implantado es en donde más esfuerzo se necesita. Interesante. Doctor, la pregunta final tiene que ver no con una patología existente y no provocada por el paciente, pero digamos, un fumador, una persona que sí se causa daño a sí mismo, la adaptabilidad de estos pulmones nuevos al sistema corporal, ¿se puede considerar como fructífera, como posible, como altamente probable? ¿O en realidad una persona que induce ese tipo de daño está peor predispuesto para una operación? Si una persona ha fumado durante mucho tiempo y por eso es que ha desarrollado complicaciones de fibrosis pulmonar y luego sufre un trasplante, pues los nuevos pulmones del donante, y acá el donante es importante, Guillermo, pues van a adoptar la salud de los pulmones del donante. Si el donante nunca fumó, pues va a tener pulmones prácticamente nuevos, Guillermo. Y antes de terminar, quiero decir, la donación de órganos es importante. No tuviéramos ocasión de ver esta maravillosa historia sin ese donante que dio sus pulmones, sus córneas, sus riñones, de tal modo que felicitamos a Argentina, por ejemplo, que ya tiene el sistema en América Latina en el cual eres donante por default, como se dice, por defecto. Es decir, si quieres no ser donante, tienes que pedirlo. Eso va a hacer de que Argentina vaya quizás a los niveles que tiene España, que es el país con más donantes en el mundo.